Quiero que me acompañen a Evangelio de Juan. Vamos a hacer lectura del capítulo 2, versículos 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites hoy acercarnos nuevamente a tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que nos hagas sensibles a esta porción y que podamos adentrarnos en el tema principal del cual tú quieres hablar al corazón de tu iglesia. Permite hoy, Padre, que seamos edificados. Permite hoy, amado Señor, que tengamos más luz en el conocimiento de la Escritura. Permite hoy, amado Padre, que nuestro corazón sea lleno de bondades, de virtudes, las cuales podamos nosotros retribuirte a ti en alabanza y gloria. Gracias te damos, amado Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Existe una frase o un refrán que dice, no ver el bosque por los árboles. Yo no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. No ver el bosque por los árboles. Y efectivamente esta frase ha sido utilizada con el propósito de describir a una persona que es meticulosa y que se va a los detalles y es tan meticuloso que pierde de vista el panorama completo de la situación que se le está presentando. No ve el bosque, ¿por qué? Por los árboles, por los detalles. Un ejemplo, piense en la lectura de un libro, ¿sí? Cuando se lee un libro, el lector puede prestar más atención en aquellos detalles de una manera tan separada, tan desligada de toda la historia, que deja de lado todo el panorama general de lo que la historia del libro se está narrando, haciendo que llegue a conclusiones a las cuales no son las mismas a las que llegó el autor del libro, y obviamente a las que este escritor quiere que sus lectores lleguen. Hermanos, el pasaje que nosotros hemos de estudiar el día de hoy y que acabamos de leer puede causarnos una misma situación. Si nosotros posamos nuestra atención en los detalles, esos detalles nos pueden desviar del tema principal del pasaje, aunque obviamente los detalles van a ser importantes, pero van a ser importantes siempre y cuando los direccionemos de manera correcta. ¿Para qué?
como lo presenta el autor, para engalanar el texto y para enaltecer el tema principal de lo que se nos está hablando. Entonces, conforme a esto que acabo de decir, hermanos, yo he puesto como título a este sermón, Más que unas bodas, aunque se nos habla de las bodas de Caná. Pero lo que hay allí incrustado es algo más que las bodas. Por eso es el sermón, el título del sermón. Pues fíjese usted, cuando hicimos lectura, y seguramente es un texto muy conocido por cada uno de nosotros, aquí encontramos que la escena, que los personajes, que la situación misma está en el contexto de la celebración de unas bodas de la Palestina del siglo I. Y sencillamente, pues, allí vamos a encontrar ciertos detalles que van a enaltecer a quien es verdaderamente el protagonista. No solamente el protagonista de esta historia, sino el protagonista de todo el Evangelio y aún así también el protagonista de toda la Biblia. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces es esa la intención del texto. Todo apunta a Jesucristo. Así es que no nos dejemos llevar por esos detalles de una boda, aunque son necesarios. Ahora, es necesario, obviamente, tener el contexto y saber acerca de las bodas para poder comprender lo que está sucediendo acá y lo que el Señor quiere que aprendamos. Hemos de saber que se trataba, cuando hablamos de una boda, o de las bodas, que lo presenta aquí en plural, estamos haciendo relación a una festividad, a una celebración. No hay tristeza, por el contrario, hay gozo, hay júbilo. ¿Por qué? Por una pareja que está entrando en un pacto, en el pacto matrimonial. Pero hemos de entender que no todas las bodas son iguales. No todas las celebraciones son iguales. Por ejemplo, algunas bodas pueden ser llevadas en un templo. Hay otras bodas que pueden ser ante una autoridad civil. Las hay también donde hay muchos invitados y también hay donde hay pocos invitados. Hay tan pocos invitados en algunas que ni siquiera los padres de la pareja estaban invitados. Y suele pasar, ¿cierto? Eso pasa. Pero piense en las siguientes diferencias, ¿sí? Algunas bodas donde el Señor está presente o donde el Señor no está presente. Yo creo que eso sí nunca lo habíamos tenido en cuenta. De pronto pensábamos era en otro tipo de detalles, pero considerar la diferenciación entre diferentes celebraciones, en considerar en la presencia del Señor o la ausencia del Señor, eso no había pasado por nuestra cabeza. Y aquí tenemos una situación como tal, donde el Señor estuvo presente en una celebración. Él era un invitado. Así es que, hermanos, hemos de considerar, como les digo, ese contexto directo que tenemos sobre este texto. Y es que las bodas que se estaban celebrando. Y hemos de considerar que esas bodas es conforme a la cultura judía. A la cultura judía del siglo I, donde el Señor y sus discípulos fueron invitados. Entonces veamos primeramente el contexto de las bodas, ese contexto histórico de las bodas. Piense. Hablar de una boda de este tiempo a una boda de hace más de 2000 años, de una cultura completamente diferente, en otro idioma completamente diferente y una cantidad de diferencias que nos alejan más y más, cultura y tiempo, por poner solo dos ejemplos, se tratan de elementos que verdaderamente nos separan. No es lo mismo las celebraciones de hoy a lo que eran las celebraciones de ese tiempo. Por ejemplo, hoy los matrimonios se consideran, hay matrimonios que son, ¿cómo llamarlo? Matrimonios express, ¿sí? ¿Qué es algo express? Algo que es así rápido, inmediato, donde no hay tiempo en que la pareja que se va a casar se conozca ni se prepare para esa vida, porque va a ser una vida de vivir juntos.
No se preparan, ¿sí? No tienen en cuenta qué nos gusta, qué diferencias hay. Absolutamente nada, solamente es, hay química, ¿qué hacemos? ¿Pasa o no pasa? Eso es un matrimonio express. Eso cuando las cosas, entre todo, va bien. ¿Por qué? Porque hoy en día ni siquiera el matrimonio es concebido, es considerado. Hoy en día, él y ella nos queremos, nos amamos, unión libre. ¿Cierto? Hay una diferencia abismal entre hoy en día, las celebraciones del matrimonio de hoy en día, y lo que pasaba en ese primer siglo. Y es una palabra que debe estar clavada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es compromiso. Es un matrimonio. Compromiso, ¿sí? Y el compromiso para ese tiempo era sumamente importante, como debe ser sumamente importante para nuestros días. Pero en ese tiempo, ese compromiso se llevaba a tal grado, a tal formalidad, en donde se hacía un documento, se hacía un contrato de matrimonio. Pero fíjese, esa parte del compromiso y del contrato del matrimonio era una celebración formal que se llevaba a cabo antes de la boda. Antes de la boda. Y en esa ceremonia, ¿qué ocurría? Los padres de la pareja, ellos acordaban los términos y las condiciones para el matrimonio, que luego se iban a escribir en un documento, en un contrato. Es lo que se conocen como los esponsales o el compromiso matrimonial. Ahora, de ese compromiso firmado a las bodas pasaba aproximadamente un año. Un año. ¿Para qué? Para que la pareja ya comprometida se preparara para vivir juntos. Esto no era así de fácil, esto no era así de sencillo, porque se trata de una consideración en la vida del hombre, tanto del hombre como de la mujer, algo que es para toda la vida. Entonces se preparaban para vivir juntos por un año. ¿Y sabe qué? Cada uno de ellos, el novio y la novia, vivían en la casa de sus padres. Eso es amor, verdadero amor. Respeto, cuidado, guardarse el uno al otro. Además, hermanos, se trataba de un tiempo, desde este contrato, desde los esponsales hasta la celebración de la boda, se trataba de un tiempo prudente para que el esposo y la familia del esposo construyera y preparara una casa para su futura esposa. Hoy nos vamos a vivir y ahí, durante el camino, vamos mirando las cargas. Eso primero nos vamos a vivir con mi mamá y después nos vamos a vivir con tus papás y ahí vamos resolviendo las cosas. No, aquí había una preparación en la cual había una madurez tal que el novio se encargaba de preparar lugar para llevar a su futura esposa a vivir. ¿Y la novia qué? Pues obviamente también era un tiempo de un año para que ella se preparara para su papel de esposa. Pues bien, en ese año, y este es el punto que quiero acotar, el novio también hacía otros preparativos. ¿Cuáles? Los preparativos respectivos para la celebración de la boda. Un año para preparar una boda. ¿Cómo pudiera salir la celebración después de un año de preparación? Pues buena, ¿cierto? Una buena celebración. Ahora, piensen esto. Entre las responsabilidades que tenía el novio y la familia del novio, pues en cuestiones de hacer los preparativos para la boda, pues se encontraba todo eso que tenía que ver con la festividad, con el dosel. El dosel era como una pequeña carpita bien decorada donde iba a posar el novio y la novia, el esposo y la esposa, ¿sí? El lugar, la decoración, la comida, la bebida, los invitados, entre otras cosas. Todo lo que implica una celebración. Eso estaba a cargo de la familia del novio. Del novio, claro. ¿Sobre la cabeza de quién? Del novio. Ahora bien, para la organización, la familia del novio y el novio debían tener en cuenta todos los detalles, ¿sí? De manera minuciosa.
el número de invitados, quiénes, de dónde iban a asistir, sillas, todo lo necesario. E incluso el número de días que iba a durar la celebración. ¿Por qué? Porque esas celebraciones de las bodas alcanzaban a durar incluso hasta 7 días. 7 días. 7 días de X número de invitados, donde van a comer, van a beber, va a haber cantos, van a haber bailes, va a haber gozo en esa celebración. Entonces, todo lo que implica la preparación de eso era más que necesario un año, ¿verdad? Ahora, hay más detalles, ¿sí? Hay más detalles acerca de esta celebración, pero por el momento no vienen al caso. Pero sí hemos, hermanos, de encontrar ciertos detalles que este texto que acabamos de leer nos va a arrojar en esta boda en particular. Y a esos debemos prestarle mucha atención. ¿Cuáles son los detalles a considerar en esta boda? Leamos primeramente el versículo 1 y 2. Dice: al tercer día se dieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hermanos, aquí tenemos un detalle muy particular y nos está hablando de la situación que se estaba presentando. No era una boda cualquiera. ¿Por qué no era cualquiera? Porque allí estaba el Señor. Eso la hace ejemplar, eso la hace distinta, la hace diferente. El Señor fue invitado a la boda y pudiéramos cerrar esta porción hasta ahí, porque eso es lo relevante. El Señor fue invitado a la boda, pero hay otros elementos que debiéramos tener en cuenta. Mire, lo que aquí tenemos, efectivamente se trata de una invitación a unas bodas que tuvieron lugar. ¿Cuándo? El texto no responde. Al tercer día. ¿Sí? Nos dice, al tercer día. Han habido varias interpretaciones acerca de esta expresión, al tercer día. Pero creo que lo más acertado es considerar el punto de partida, aquel día donde el Señor llamó a Felipe para que le siguiera, llamó a Natanael como sus discípulos. Pudiéramos partir de ese día. Al tercer día de esos llamados fueron las bodas. Y esos 3 días fueron, creo yo, suficientes como para que el Señor hiciera ese viaje desde, recuerden que esto lo hablamos de una manera geográfica, desde allá a orillas del río Jordán, al norte del Mar Salado, tenían que recorrer esa distancia hacia el norte para llegar a la región de Galilea, y esos 3 días eran suficientes como para que él viajara o a pie o en burro, que eran las modalidades de viajar en ese tiempo. Ahora, ¿qué es una boda? Una boda es un evento social, ¿cierto? Es un evento público. Y en ese tiempo era un evento muy importante para los judíos. Era tan importante que los invitados de la boda no eran cualquiera, ¿sí? Eran personas a las cuales les llegaba directamente una invitación. No llegaba cualquiera. Los invitados eran personas conocidas de las familias, seguramente familiares, claro está, amigos y también personas de la misma comunidad. Entonces pudiéramos pensar que si nos dice allí el versículo 1, y allí estaba la madre de Jesús, seguramente María o era familiar o era muy cercana a la familia. Pero eso es sencillamente decir por decir. Pero pudiéramos pensar que la razón por la cual el Señor quiso ir a Galilea es porque le llegó una invitación, ¿sí? Fíjense que allí en el verso 43 nos dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Este es el día en el llamado de Felipe, en el llamado de Natanael, ¿sí? Ese día quiso ir a Galilea. Entonces pudiéramos pensar que era ¿para qué? Para asistir a las bodas que se iban a presentar en la aldea de Caná. Él era uno de los invitados. Para el Señor y sus discípulos, para que ellos fueran invitados, pues tenían que reunir alguno de estos requisitos. O era amigo, o era familiar, o hacía parte del entorno geográfico,
¿sí? Y cuando menos, esto es verdad, cuando menos el Señor y sus discípulos llenaban estos requisitos geográficos. ¿El Señor de dónde era? De Nazaret, de Galilea. Nazaret a Caná era aproximadamente 15 kilómetros. Uno dice, no es tan lejos. Miren, hermanos, y esto, aprendamos de estos detalles también. 15 kilómetros a pie o en burro, ¿sí? Pero nosotros nos vamos en un carro, ¡ay, qué pereza! Yo no alcanzo a llegar a la iglesia. Cierro mi paréntesis. Muy bien. El Señor fue a unas bodas, y estamos hablando de Nazaret a Caná, 15 kilómetros. Muy bien. Natanael, ¿de dónde era? De Caná. Él sí era de esa ciudad, de ese poblado. Felipe, Andrés y Simón eran de Betsaida, que era otro poblado que también era parte de la región de Galilea. Todos eran de esa región. Cuando menos, este requisito geográfico les permitió que fueran ellos invitados a las bodas. No podemos decir más de ello. Ahora, unas bodas eran motivo de júbilo, hermanos. Era motivo de júbilo, era motivo de festejo, de alegría, donde los invitados que participaban de grandes banquetes, ¿sí? De comida, de bebida, ¿sí? Se servía de una manera generosa. Había pan, había carne, había pescado, habían frutas y habían verduras. Bueno, pero había carne, había demás. Bueno, pero ¿cómo no iba a faltar? Había vino. Había vino. Hermanos, las bodas no tenían ese rasgo litúrgico propia de la religión. No lo tenía. Allí no había un rabino. Allí no había un líder religioso. Allí había un contrato, un pacto entre el hombre y la mujer. Se trataba de una celebración. Se trataba de un ambiente de fiesta. Eso era notorio. Había música, habían cánticos, habían bailes. Habían muchas personas que se reunían para participar de la felicidad del esposo y de la esposa. Ahora, aquí hago una acotación. Llegamos así, íbamos volando y la celebración y las bodas, esto es espectacular, pero seguramente usted se está haciendo la idea de algunos detalles de las celebraciones de hoy en día, ¿o no? Fiesta, cánticos, baile, ¿cierto? De una celebración de hoy en día, donde hoy en día la parranda, la glotonería y la borrachera tienen lugar. ¿O no es así? Hermanos, pero allí estaba el Señor. A ese lugar fue invitado Jesucristo, el Santo, en quien no hay pecado. Y el que el Señor haya asistido a estas bodas tiene un alto grado de significancia. Y téngalo por seguro que no se trataba de pretender santificar ningún tipo de exceso. El Señor no iba a hacer santos sus borracheras. Él no iba a hacer santa sus comilonas en lo absoluto. No, el Señor mismo dijo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día en que he de juzgar. Entonces, bajémonos de esa idea en que estas bodas eran excesos desmedidos. No lo era. ¿Comida? Sí. ¿Bebida? Sí. ¿Vino? Claro, lo había. ¿Música? ¿Fiesta? ¿Alegría? Sí. Pero nada en exceso. Nada. Tampoco hemos de desestimar que el Señor disfrutó de la celebración. Mire, esa es otra cosa que también debemos sacarnos de la cabeza. No significa, hermanos, no significa que el Señor en su santidad, la segunda persona de la Trinidad, no participe de la alegría del hombre. Él se alegra con nosotros. Hay un texto por allá en el Antiguo Testamento, si no estoy mal en Sofonías, que él dice que él cantará de alegría sobre los suyos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor se acerca a nuestra tristeza, se acerca también a nuestras alegrías. Así es que encontramos aquí precisamente al Señor disfrutando de la celebración, comiendo y bebiendo, pero
Con moderación. Moderación. Muy bien. Esa es la situación que tenemos en estas bodas. Pero se presenta un problema. ¿Cuál es ese problema? Se acabó el vino. ¿Sí? Se acabó el vino. Pero alrededor de eso, uno puede pensar, uy, claro, esto es delicadísimo, que se acabe el vino. Sí, se acaba. Pero hay otros detalles que encontramos allí. Dice, y faltando el vino, versículos 3 al 5, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mire, pareciera que esta escena es bastante incómoda. Se acaba el vino. María, la madre del Señor, se percata de esta situación. Va a su hijo y le dice, se acabó el vino. ¿Y qué encuentra? Una respuesta pareciera como recia, dura, pareciera. ¿Sí? Y por eso digo, parece ser una escena bastante incómoda. Incómoda para los invitados, se acaba el vino. Incómoda para el anfitrión, porque era el que tenía que preparar todo esto. Incómoda para María, que intervino. Incómoda para el Señor, porque ¿qué me estás pidiendo? Era una situación difícil para todos los que estaban aquí involucrados. Pero pensemos en María. María es aquella persona que se percata de la falta de vino. Es la que se dio cuenta. ¿Sí? Fíjense que más adelante se nos va a hablar de un personaje en particular, el maestresala. Maestresala es el que administra, ¿sí? El encargado de todas las cosas. No andaba ni por ahí. Era María la que estaba allí, que se dio cuenta de que faltaba el vino. Y esto nos puede llevar a pensar que efectivamente era una persona muy cercana a la familia del novio o de la novia, ¿sí? Hacía parte de alguna de las familias o era muy amiga. Estos versículos, hermanos, estos versículos del 3 al 5 ponen de relieve una situación que, como les dije, bastante incómoda, pero yo quiero es encerrarla bajo una palabra, y es la palabra necesidad. Necesidad. Y no pierda esa palabra de vista porque hace parte fundamental del desarrollo de este texto, ¿sí? Una situación de necesidad y en diferentes aspectos. Piense, por ejemplo, ¿cuál es la primera necesidad que vemos a la primera lectura? Se acabó el vino, se necesita vino, ¿cierto? Cosa que para el anfitrión, el novio, la familia del novio, quien tuvo un año para hacer todos los preparativos, pareciera que sus cálculos estaban como mal. Había calculado mal. Ahora, esto tenía una repercusión. Que el vino se hubiera acabado antes de tiempo podría ser visto como un fracaso en su papel de anfitrión. Y podría haberse dañado su reputación. ¿Cómo me van a invitar a esta fiesta? Se acabó el vino, se acabó la comida. ¿Qué es esto? ¿Sí? Era mal visto. De por sí, hermanos, esto ya es una situación bastante incómoda. Pero María, que al parecer era muy cercana a los anfitriones, quiere interceder por ellos. Qué bueno, ¿no? Eso es bueno y es loable. Piensa en el caso de María. ¿A quién más pudiera recurrir María si al parecer José, su esposo, ya había muerto? ¿A quién iría? A su hijo mayor. ¿Quién es su hijo mayor? El Señor Jesucristo. Pues a su hijo mayor. ¿Una viuda de quién dependía? De sus hijos, de su hijo mayor. Pues bien, allí estaba su hijo mayor. Estaba Jesús. Y el texto, aunque no es claro, hermanos, no es claro si la intención de María estaba en que Jesús hiciera un milagro. No es claro en ello. Pues hemos de saber que hasta ese momento, el Señor Jesucristo no había hecho ningún milagro. ¿Recuerdan? Yo ya les había dicho
que si ustedes ahorita en Semana Santa vieron esa película, no sé si la volvieron a pasar, en donde había un niño Jesús allí jugando en un estanque y multiplicó los pescados, eso no es bíblico. ¿Mm? El primer milagro que registra la Escritura que hizo el Señor comenzando su ministerio es este. ¿Mm? Entonces María no lo tenía claro. Claro, ella sí tenía muchas cosas guardadas en su corazón, sabiendo todo lo que le dijo el ángel, sabiendo todo lo que le dijo el sacerdote en el templo. Todo eso lo guardaba en su corazón. Pero a esta instancia no sabemos si su intención era que Jesús, su hijo, hiciera un milagro. Pero aún así, la expresión de María causó una respuesta inmediata del Señor. Inmediata. El Señor respondió de manera, óigame bien, respetuosa. Fue una respuesta respetuosa, una respuesta amorosa a la preocupación de María. Pero algunos de ustedes me dirán, pero no lo veo así. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pareciera como despectivo, pareciera como que apártate, aléjate. No hay nada de relación con nosotros. ¿Qué nos incumbe? Pero allí hay amor y hay respeto. ¿O usted pensaría algo diferente del Señor Jesucristo? No, ¿cierto? Solamente por medio de la fe usted ya parte de eso, ¿sí? Parte de eso. Ahora, hay un detalle para decir que la respuesta del Señor es respetuosa y amorosa. El Señor no la llama madre, ¿cierto? ¿Qué tienes conmigo? Madre, mamá, como sea. Sino le dice mujer, mujer. Ahora, llamar a una mujer, mujer, ¿la opaca? En lo absoluto, ¿no? Ahora, lo que el Señor está haciendo con esta transición o este cambio de referirse a María en lugar de madre para decirle mujer, porque no es la primera vez que lo vamos a encontrar en el texto, también se refiere a mujer cuando habla con la samaritana, también se habla de mujer cuando le dice a María, él estando colgado en la cruz, dice mujer, ahí a tu hijo. Hemos de entender que esta transición que está haciendo aquí el Señor es para enseñarle a María, para enseñarle que aunque Él era su hijo, tendría ahora que aprender a verlo y a relacionarse con Él como su Señor. Uy, esto sí debió haber sido muy contundente en el corazón de María. Ya no tendría que verlo. Su relación con Jesús tenía que cambiar. Esa es la potencia que tiene la expresión que tienes conmigo, mujer. Soy el Señor. Soy el Señor. Además, que el Señor le había dicho, aún no ha venido mi hora. Le quiso dar a entender que su misión aquí en la tierra, ¿sí? Está ajustada, es al plan del Padre, no al plan de los hombres. Es al plan de Dios. No ha venido mi hora. Y la hora es la que ha estipulado el Padre. No tú, no nadie, solo el Padre. Este es un detalle que deja por fuera cualquier intención del catolicismo romano en contra o al pretender usar este ejemplo de la intercesión de María por las necesidades de los hombres. No es así, no es así. Y María, ¿cómo lo entendió? Se fue regañada, dijo, ay, ya se puso pesado, ¿sí? O en la casa nos vemos, yo soy su mamá. No, ella lo entendió muy bien. Entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Soy tu hijo, sí, pero soy el Señor. Soy Dios hombre. María lo entendió muy bien, de la manera correcta, a tal punto que ¿qué es lo que él responde? ¿O qué le dice a los sirvientes que están allí? Haced todo lo que Él os diga. Tengo nada más que decir. La autoridad la tiene Él. Y solamente Él. Hagan todo lo que Él diga. En otras palabras, María se estaba sometiendo a la voluntad del Señor.
Hermoso, ¿no? Hermoso. Y este es el verdadero meollo de este asunto, hermanos, que ante las necesidades del hombre, sea cual fuere, hemos de acercarnos a él. ¿De qué manera? Con temor y temblor, reconociéndolo al Señor como lo que Él es, Señor y Dios, mas no como un individuo que está a nuestro alcance para satisfacer todo lo que le pidamos. El Señor marcó allí esa distancia. Nosotros no podemos acercarnos al Señor de una manera como muy ligera y decir, tú eres mi amigo. Sí, el Señor llama a sus discípulos amigos. Tú eres mi hermano mayor, porque el Señor llama a los suyos hermanos. Pero no podemos decir, hermano, dame, quiero esto, lo uno o lo otro. No, Él es el Señor. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema de necesidades marcadas acá, pero esto tiene un desenlace. Los versos 6 al 16. No voy a hacer lectura, ya los leímos, pero téngalo allí a la vista en su Biblia, en los versículos 6 al 10. Mire, la maravillosa respuesta del Señor ante tal situación es la de ¿qué? Hacer un milagro. Él hace un milagro. ¿Cuál? Convertir agua en vino. Convertir agua en vino. Lo que no existía, lo trajo a la existencia. ¿Había vino? No había vino. Este es Dios, el que se habla al comienzo del texto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este Dios creador estaba allí en unas bodas. ¿Y qué hizo? Vino. Hizo vino. Muy bien. Esa es la respuesta. Se trata de un milagro, y este milagro estuvo matizado por detalles que lo hacen más sorprendente. ¿Cuál? Piense, por ejemplo, en los detalles del versículo 6. Allí en el versículo 6 encontramos un detalle muy amplio de dónde se iba a ocurrir esa situación, ¿sí? Donde se describen ciertos recipientes que eran hechos en piedra. Según el historiador judío Flavio Josefo, del primer siglo, esas tinajas se llenaban, eran de un uso exclusivo. Exclusivamente se usaban para agua. Mire, hoy en día en nuestra casa hasta cogemos la vía express para sacar el agua de la alberca. No, mentiras, en mi casa no pasa eso. ¿Sí? Pero suele ocurrir. Cogemos cosas que son para cierto uso y las usamos para otras cosas. Y es cuando decimos, uy, esto quedó oliendo a jabón, esto quedó oliendo a no sé qué, y si se más. ¿Sí? Esas tinajas eran de uso exclusivo para agua y se utilizaban para ese rito, ¿sí? de lavado, de purificación de los judíos. Los judíos se lavaban las manos antes de las comidas, después de las comidas, lavaban los utensilios, purificaban todas las cosas en su hogar por medio del agua. Ahora, se trataba de recipientes grandes. Esto no tenemos una medida exacta, pero eran recipientes grandes y siendo de piedra eran recipientes muy pesados que usualmente se colocaban era a la entrada de las casas para que los huéspedes al llegar se lavasen las manos, se lavasen los pies y entraran a su hogar. Cada tinaja, lo que hemos de entender acá cuando nos dice que cabían 2 o 3 cántaros, a medidas de hoy, ¿sí? A medidas de hoy, cada tinaja, cada una de ellas, podía albergar entre 15 y 22 galones. Galones. 15 y 22 galones. Y así así nosotros hiciéramos el ejercicio por la medida más baja. Por 15 galones, listo. Cada tinaja le caben 15 galones. ¿Cuántas tinajas eran? 6. Rápido, calculadora. 15 por 6, 90. Muy bien. 90 galones de agua cabían en esas tinajas. 90 galones de agua que fueron transformadas en 90 galones de vino.
¿Mm? ¿No le parece eso sorprendente? Es Dios, hecho hombre. Lo que hace de este milagro, además de sorprendente, también muy generoso de parte del Señor. Generoso. Cuando Dios actúa en la vida del hombre, lo hace generosamente. Él no escatima, a tal punto que dio a su propio hijo para salvarnos. ¿Qué escatimó? Dijo, ay no, mi hijo no. No, mandemos a Eric. No, Eric es pecador, no sirve. ¿Sí? Él no escatimó. Aquí el Señor vemos que no escatimó. Él dio generosamente. Piense, vasijas que eran usadas exclusivamente para el agua, no para el vino. Así es que quedaba completamente descartado, o cualquier duda quedaba a un lado de que posiblemente esas tinajas hubiesen en algún momento tenido vino, o que en algún momento hubiese quedado algún zumo, algún cuncho, algún residuo de la uva. No había nada de eso. Eran tinajas solamente destinadas para el agua. Además, hay otro detalle que debemos tener en cuenta. Mire lo que dice el verso 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas. Si quedamos allí solamente, esa palabra llenad significa solamente la palabra. Aunque la siguiente parte del versículo pues nos da la aclaración, que dice que los sirvientes la llenaron hasta arriba. Pero esa sola palabra llenar ya estaba implícita la orden perfecta del Señor, porque llenar significa llenar por entero. ¿Sí? Ahora bien, eso significaba también llenarlo hasta arriba, llenar que quede completamente anegado. O sea, no es que los sirvientes dijeron, el Señor nos mandó llenarlas, pero no nos dijo hasta dónde. ¿Sí? ¿Será hasta la mitad? ¿Será, dejamos un poquito como para que no se va a regar? No, ellos entendieron que la palabra llenar es llenar hasta el tope, todo, que queda anegado. Y eso fue lo que hicieron los sirvientes. Ahora, sume este otro detalle. El milagro se trató de un acto espontáneo e inmediato. Usted no va a encontrar aquí que el Señor se dirigió a las tinajas, que metió su mano en el agua, que oró, que se postró, que alzó las... Nada, nada. Ahora lo traigo a este contexto. Allí no hubo show. No hubo show. Tampoco hubo esa música de suspenso para poner ese ambiente todo especial. No hubo nada de eso. No hubo un ambiente alterado por el emocionalismo. Y ojo a esto, ni siquiera hubo palabras. No hubo palabras. ¿Qué fue suficiente para el milagro? La presencia del Señor. Él lo deseó. Fue su voluntad y fue hecho. ¿No le parece sorprendente el milagro? Claro que sí. Ahora pongamos la mirada en los sirvientes. Yo les dije que no nos fijáramos en los detalles, pero el texto está minado de detalles. ¿Sí? Pongamos la mirada en los sirvientes. Así como María se sujetó a la voluntad del Señor, porque ocurrió, ¿verdad? También los sirvientes no musitaron palabra alguna. ¿Y qué hicieron? Solamente obedecieron. Ellos pudieron haber dicho, ¿cómo por qué? No, que me diga el maestresala, ¿sí? Pero yo llenar esas tinajas tan grandes de agua, no. Ellos entendieron que el que estaba allí era de autoridad, el Señor Jesucristo. Solamente obedecieron. Eran unos, pudiéramos decir, eran unos completos extraños para el Señor y obedecieron. Y nosotros que llevamos 5, 10, qué sé yo cuántos años en el cristianismo y no obedecemos. Y decimos conocer al Señor y decimos que el Señor nos conoce y no obedecemos al Señor. Estos eran unos extraños e inmediatamente obedecieron. Ahora bien, cuando los sirvientes llevan una muestra al maestresala, lo que llevaban era ¿qué? Vino. Llevaban vino, no agua, llevaban vino. Pero según
aquí tenemos otro aspecto muy interesante. Según el testimonio del maestresala, no se trataba de cualquier vino. No era cualquier vino, sino que en el momento en que él lo prueba, él dice, es el mejor vino. ¿Qué ocurrió acá, hermanos? Bueno, el maestresala, recordemos, era esa persona encargada del evento y según la tradición, este hombre se sentaba en uno de los cabezales de la mesa, en uno de los extremos y desde allí él se encargaba a direccionar a los sirvientes, a dar las instrucciones para, bueno, es momento de pasar tal comida, de pasar esto, pasar bebida, Él era el encargado del entretenimiento de esa recepción, de esa ceremonia, de esa celebración más bien. El maestresala, encontramos acá que se sorprende. Él se sorprende. Pero fíjese que este hombre no se sorprende porque se había acabado el vino, ¿cierto? Es más, él ni siquiera sabía que el vino se había acabado. No lo sabía. Su sorpresa era porque el vino que recién él probaba, él era el mejor. Esa fue su sorpresa. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente? Va y busca al novio y lo elogia. ¿Por qué? Porque él dice que el novio no escatimó en servir lo mejor a esta altura de la celebración. El novio, ahora bien, ya ha entrado en escena, porque este estaba por allá lejos. Fíjese, aunque estamos hablando de una boda, no se habla ni del novio ni de la novia. No se habla. Estamos en un contexto de boda. Pero, quién sabe, aquí aparece el novio. Y el novio pareciera también que jamás se dio cuenta que su reputación estaba en riesgo. Dijo, hola, sí, está como bueno el vino. Gracias. No sabía que el vino se había acabado. Ahora, dos cosas que quiero resaltar de esto. Lo primero, es el maestresala quien dice, el maestresala es quien dice que desde su experiencia, ¿sí? Desde lo que él ha vivido en su negocio, es común que cuando la gente ha bebido mucho, ya no tendrá la agudeza de identificar la calidad del vino que se le ha servido. Desde su experiencia. Pero con eso, óigame bien a esto, él no estaba queriendo decir que esa era la situación actual, que los comensales de esta fiesta estaban borrachos. Decía, mi experiencia es esta, ¿sí? Que se sirve el mejor vino, ¿cuándo? Al principio, ya cuando ya el gusto ya no lo tienen tan, le servimos uno de más baja calidad. Esa es su experiencia, mas no está diciendo esto es lo que está ocurriendo en esta cena, en esta celebración. Entienda esto. Ya entramos al tema del vino. El vino, como tal, hacía parte de la dieta judía. La acompañaba a las comidas. Hacía parte. Usted piense hoy, un D1 allá en el primer siglo iban, no, toca llevar, en vez de leche, vino, toca llevar es vino, ¿sí? Hacía parte de la dieta. Y para evitar la embriaguez, era mezclado con agua, incluso hasta una tercera parte de agua. Era mezclado. Además, téngalo por seguro, hermano, téngalo por seguro, que el Señor no participaría nunca de un exceso pecaminoso como lo es la borrachera. No entienda que las palabras del maestresala está diciendo, todos estos están borrachos y ahora tú les sirves el mejor vino. No lo entiendo así, porque la presencia del Señor estaba allí presente y eso jamás hubiese ocurrido. Él no hubiese participado de ningún exceso pecaminoso. Por eso es que yo les decía en un principio, hay una de las diferencias entre las bodas, o está Cristo o no está. ¿Usted cree que donde hay excesos, el Señor Jesucristo está siendo santificado, glorificado allí? No lo está. Pero aquí estaba la presencia del Señor. Ahora, piénselo. Piense que, un caso hipotético, que la gente estuviera borracha. Y ahora que el Señor haga un milagro de traerles 90 galones de vino a borrachos. Eso no tiene sentido, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Entonces, ese milagro no era para alentar más sus excesos, no era para alentar la borrachera.
Incluso, piénselo, el Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, que inspiró la Escritura, que hoy se nos manda a cumplir, Él dijo en palabras de Pablo: más bien os escribí que no os juntéis, ojo, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho. Llamándose hermano, no se junte. Y termina diciendo: con el tal ni aun comáis. Por otra parte, hermanos, hemos de considerar mejor vino. ¿Qué es eso del mejor vino? Porque así fue como lo catalogó el Maestresala. Y hermanos, no hemos de pensar en los grados de alcohol. Uno dice: ay, el mejor vino es el que es el más añejo, el más alcohólico. Ese es el pensamiento de un borracho. Ese es el pensamiento de un borracho, que él va a buscar o el vino más fermentado, el vino que tiene más grados de alcohol. ¿Para qué? Para ser más rápidamente controlado por él. Ese es el pensamiento de un borracho. Albert Barnes, un teólogo presbiteriano, él comentó al respecto del mejor vino, abro comillas. Él dijo: Plinio, Plutarco y Horacio, y se va a reír más de esto, 3 hombres romanos, literatos del primer siglo, romanos, donde los excesos los tenían hasta la coronilla, ¿sí? Hasta la coronilla. Estos 3 hombres describen el mejor vino como el que era inofensivo e inocente. El vino más útil era aquel que tenía poca fuerza. Y el vino más saludable era aquel que no había sido adulterado por la adición de nada al mosto o al jugo. Ese es el buen vino, el mejor vino. Así es que, hermanos, el mejor vino es el vino nuevo. El vino nuevo. Vino nuevo cuando aún se puede saborear la dulzura de la uva, haciéndola una bebida agradable al paladar. Buena para la dieta común del judío. Esto denota, hermanos, que se trataba de una bebida a la cual no se le había adicionado absolutamente nada, ni más alcohol, como se hace hoy en día a los vinos que se les llama fortificados. No solamente lo que el alcohol que produce el proceso de fermentación, sino que le agregan más alcohol. Y claro, tampoco más agua, como se hacía en Palestina del primer siglo. Verdaderamente lo que el Señor hizo fue vino, sin adulterar, sin adulterar. Entonces, hermanos, aquí estamos llenos de detalles. Pero usted podrá haber visto en este relato varias cosas. La importancia de las bodas, por ejemplo, y todo lo que representa la planeación de la celebración, los invitados, la comida, la bebida, etc. Y pudo quizás ver con más detalle la importancia de ser previsivo, de la provisión, sin provisión, vendría el descrédito tanto para el anfitrión como para el maestresala. Y aún pudiéramos haber quedado, hermanos, con los detalles del vino. Detalles aquí para acá. Y con todos esos detalles, aún con todo, usted hubiese quedado sin ver el bosque por los árboles. Sin ver el bosque por los árboles. ¿Por qué? A este tercer punto, perdón si no se los había dictado, pero este tercer punto lo llamé la gloria de Cristo más que una boda. Más que una boda. Lo que sucedió en esta celebración trasciende las mismas bodas. Las trasciende, ya que lo verdaderamente importante es la manifestación de la gloria de Jesucristo. Y seguramente, hermanos, pudimos ver un milagro que le salvó el pellejo al novio y que a la vez le salvó la alegría a la fiesta. Eso lo pudimos ver.
Pero la intención primaria estaba en reconocer ese milagro como una señal. ¿Quién lo vio? Bueno, si usted fue juicioso al leer el versículo 11, allí está. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Quién se quedó en los detalles? ¿Será que vino? ¿Será que sí puedo tomar vino? Porque, ay, hermanos, ay. En el mundo estamos. Ay, que sí, que pueda, que sí pueda, sí, yo quiero, sí. Y ojalá y estuvieran borrachos, así justifico lo mío. Detalles, nos quedamos en los detalles y no vimos el bosque. Piense, hermanos, piense. Esta narración no se trató ni siquiera de bendecir el matrimonio. Ni siquiera. Aunque donde está Cristo, allí está su bendición. Tampoco el asunto es la de aprobar el consumo del vino, como algunos bebedores quieren torcer la escritura tomando este texto para justificar su vida. La intención de este pasaje está en la manifestación del poder de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus discípulos fueran estimulados en la fe, en su fe. Hermanos, no sabemos si otros creyeron al ver el milagro. No lo sabemos. Puede que sí hubiese ocurrido, pero el texto no nos lo dice. Pero sí nos dice es que el énfasis se hace en que la fe de los discípulos fue que alimentada, fue crecida con una manifestación divina de aquel hombre a quien ahora seguían como su maestro. Efectivamente, hermanos, el milagro fue un acto con el cual se confirma la deidad de Jesucristo. Se confirma. Se trataba de una marca que lo acreditaba como el Mesías. Piense esto, este primer milagro del Señor que tuvo lugar en las bodas de Caná de Galilea, transformó no solamente el agua en vino, sino que además transformó una situación cotidiana en una oportunidad para mostrar su divinidad. No hay un lugar donde el Señor no manifieste su gloria. ¿No lo dice la Escritura? Los cielos cuentan. Toda su creación manifiesta la gloria del Señor. Así es. Pero ahora, ¿qué hacemos con este texto? ¿Cómo lo aplicamos? Pero si usted se quedó en los detalles, dirá, no tomar vino. ¿Sí o no? ¿O debo ser previsivo? Usted se puede quedar con esos detalles. ¿Cómo podemos aplicar esta maravillosa historia en nuestras vidas? Hermanos, yo estoy convencido que cada uno de los personajes que está en esta reunión, que se encontraban en esta reunión, tenían una cosa en común. Y es que todos tenían necesidades. Yo les dije en un principio, tenga esa palabra, porque esto es fundamental. Todos los que estaban aquí tenían necesidades por cubrir. ¿Aquí encajamos todos? ¿O hay alguno que no tenga necesidades? Por favor, todos estamos en esa posición. Pero como es propio de la naturaleza humana, muchas veces podemos llegar a no ser sensibles a las necesidades en las cuales nosotros estamos. Es allí donde decimos, yo no necesito de nada. ¿Yo? ¿Dinero? No. ¿Salud? No. ¿Ser salvo? ¿Salvo de qué? Si yo soy bueno. Esa es la naturaleza humana que nos enceguece a que verdaderamente estamos en necesidad. Piense, por ejemplo, en el caso del novio y de su familia. Ellos quizás estaban tan embelesados en su alegría que no se percataron que el vino se había acabado. No sabían que estaban en necesidad. Ni siquiera la persona encargada de la administración de los recursos, el maestresala, tampoco sabía que él tenía una necesidad. Piense, en la cultura judía antigua,
Si los preparativos de la boda no eran suficientes, la familia de la novia podía llegar a demandar a la familia del novio por el incumplimiento del contrato matrimonial. No cumplió, demanda. Y para el maestresala, piénselo, la reputación de su trabajo también hubiese quedado en juego, lo que podría afectar sus negocios de ahí en adelante. Podría afectar su capacidad de conseguir trabajo, nuevos trabajos. Efectivamente, estos hombres estaban en necesidad sin saberlo, sin saberlo. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas han sido las veces que el Señor ha intervenido en su vida, aún en lo físico, y no ha percibido su mano protectora? ¿Cuántas veces? Es como lo dijo cierto teólogo y escritor cristiano, abro comillas. Estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios que se ha convertido en algo común y ordinario. Ya no nos sorprende. Y ni siquiera pasa por la cabeza que fue un agente externo, Dios, sino que lo que se suple de mi necesidad lo hice yo mismo. La gloria del hombre. La gloria del hombre, de su perdición. Esta es la realidad, hermanos, que muchos cristianos que se han hecho insensibles al cuidado de Dios. Un día más, ¡ay, me quiero morir! No, otra vez esta vida tan difícil. ¿Cuándo será que seré raído de esta vida? Un plato más de comida. Otra vez lenteja. Otra vez esto. Otra vez y otra vez. La bendición del matrimonio. Ya no la soporto. No lo aguanto más. No lo puedo perdonar. La bendición del matrimonio. Hoy es terrible cómo se aborrecen las bendiciones del Señor. Hoy es terrible que no vemos la necesidad de su presencia para que nos ayude a ajustarnos a que nuestras vidas están en gran necesidad, que necesitan, que valga la redundancia, necesitan ser llenas por su presencia, por su gracia. Así es que por eso les aconsejo, hermanos, que debemos ser sensibles. Seamos sensibles, seamos perceptivos, que Dios diariamente está teniendo cuidado de nuestras necesidades. Levántese pensando que usted está en necesidad. Y eso automáticamente lo va a obligar a usted a pensar de qué, en qué hice, qué me falta, qué eso. Y va a encontrar un mar de necesidades que solamente el Señor Jesucristo las podrá suplir. Pero ¿qué otro tipo de necesidad encontramos en este texto? Pensemos nuevamente en María, la madre del Señor. El Señor le hizo saber, como les digo, que su percepción debía encaminarse en redefinir su relación y saber quién era Él. Claro, piense en esto. Para María se trataba de un cambio radical. Jesús era su hijo, que por muchos años, Jesús estuvo bajo su sujeción. Vaya, tráigame, vaya, sírvame, vaya, ayude, vaya, estaba allí. Pero ahora ella debía sujetarse a su hijo. No como su hijo mayor, sino como su Señor. Como su Señor. Hermanos, hay veces nos puede pasar que nos centramos en la relación que tenemos con Jesús de una manera tan liviana, que pasamos los límites del respeto, pasamos los límites de la distancia que hay entre Él y nosotros. Lo tratamos como un igual. Como un igual. ¿Usted cree, hermano, que yo lo hago es porque nos veamos bonitos aquí formados a las 9:30? No, es la reunión delante de Dios, de nuestro Salvador. Dios es un Dios de orden. Y en orden debiéramos venir a su presencia. Ahora,
No digo que María haya sido irrespetuosa delante del Señor, para nada. Pero sí podemos aprender que al Señor debemos acercarnos de una manera correcta. Correcta. Si como su madre, María se relacionó con Jesús de una manera correcta y aún así el Señor le señaló que tenía la necesidad de relacionarse ahora como su Señor, hermanos, ¿qué pudiéramos llegar a decir nosotros que descuidamos nuestras relaciones personales? La relación entre María y el Señor era muy buena. ¿Qué podemos decir de nuestras relaciones entre los hombres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros padres? ¿Usted trataría a Jesús como lo hace con sus hijos? ¿Usted trataría al Señor como lo hace con sus padres? ¿O con su esposo? ¿O con su esposa? Espero que no, amado hermano. Espero que no. A Jesús no hemos de tratarle como, más bien hemos de tratarle como lo que es. Él es el Señor, Él es Dios, lo cual implica que no vamos a ir delante de Él con demandas obligantes. Usted como hijo va donde su papá y quiero comida. ¿Qué hay para onces? ¿Ya está mi ropa? Usted no va, no tiene que tomar esa actitud y llevarla delante del Señor. Usted no puede ir con demandas obligantes, sino que tiene que ir delante del Señor con súplicas. Súplicas que se sostienen en que la voluntad del Señor será hecha, no la mía. No la mía. Así es que, hermanos, seamos movidos a expresar respeto, a expresar devoción, a expresar reverencia, a expresar humildad. ¿Hacia quién? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. No podemos ser desparpajados siendo atrevidos con las cosas del Señor. Ni aún en eso, hermano. Ni aún en eso. Este lugar no es el templo de Jerusalén, no es un lugar consagrado, pero en este lugar nos reunimos para enaltecer el nombre de Jesucristo y su santa palabra. Para nada más. Nada más. Siéntase libre, amado hermano, si usted en algún momento en este lugar ve que se está usando este lugar de manera atrevida, que va en contra de nuestro Señor que es santo. Siéntase libre de llamar la atención a quien usted vea que lo está haciendo. Este es mi consejo, hermanos. Ejercítese en su hogar. Ejercítese en su casa, siendo respetuoso en sus relaciones, siendo ordenado en sus cosas, siendo disciplinado con sus responsabilidades. Y cuando usted vaya a venir delante del Señor, cuando menos ya usted ha tenido cierto adiestramiento de que usted va a tener que multiplicar, pues el Señor no es un igual a nosotros. Ahora, una tercera necesidad, y con esto ya cierro. Una tercera necesidad que podemos encontrar en este texto es la de una fe siendo alimentada. Hermanos, hoy también tenemos a muchos cristianos que se conforman con lo básico. Se conforman con la lechecita. ¿Sí? Quieren rudimentos y más rudimentos. Quieren volver a lo mismo. Enséñeme el evangelio, pastor. ¿Cuántos años lleva usted? 5. La fe debe crecer. La fe debe ser alimentada. Necesitamos que nuestra fe crezca. Hemos de clamar al Señor lo que los santos encontrar, lo que uno encuentra en las Escrituras. Ayuda a mi incredulidad, dijo uno. Y más adelante dice otro, aumentanos la fe. Esa debe ser nuestra disposición delante del Señor. Y aunque el versículo 11, hermanos, dice que sus discípulos creyeron, hemos de entender que se trata de un avance en su fe, mas no que fue el inicio de la fe. Hermanos, la confianza de estos primeros discípulos del Señor fue en el momento en que ellos esperaron en las Escrituras, en las promesas de las Escrituras, y al ver
en Jesucristo el cumplimiento, allí es donde ellos confesaron su fe en Jesucristo. Ahora, este milagro lo que hizo fue alimentar la fe, alimentar su fe, esa que ya les había sido dada y que les permitió ir tras el Señor siguiendo sus pisadas. Así es que, hermanos, cuando nosotros encontramos ahora en los evangelios las señales, los milagros, los prodigios que acompañaron al Señor Jesucristo, estos tuvieron como propósito confirmar que su predicación era verdadera, que Él era el Mesías. Y cada vez que el Señor manifestaba estas proezas, pues su gloria brillaba, su gloria se manifestaba. Y por medio de esas maravillas, sus discípulos crecían y crecían en su fe. Ahora para nuestros días, hermanos, la Biblia testifica acerca de Cristo. No necesitamos más profecía, porque toda está acá en la Escritura. Todo lo que necesitamos saber de Jesucristo está en la Biblia, sí, en ese libro que cada uno de ustedes tiene. Y seguramente en su casa no solamente tendrá una, sino 2 y hasta 3 Biblias. Esa es la voluntad del Señor. Allí está descrito quién es Jesucristo. Se nos muestran sus maravillas. Las podemos leer en los evangelios. Y al igual que sus discípulos, esto nos va a ayudar a nuestra fe, a nuestra fe. Hermanos, la fe de los cristianos es una fe creciente, es una fe que se edifica cada vez que somos expuestos a un mayor conocimiento del Señor. Siendo que la fe es un don de Dios, ¿o no es así? Es un don de Dios que no puede ser alcanzada por los esfuerzos humanos. Como creyentes, hermanos, como creyentes, tenemos la responsabilidad de exponernos a los medios que edifican nuestra fe. ¿O no es así? ¿Cómo va a crecer la fe si no nos exponemos? Por eso es que nuestra fe crece a través del estudio y la comprensión de las Escrituras. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, a estudiarla, a leerla regularmente, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra disposición, piensen esto, cuando nos acercamos a la Escritura, la leemos, la meditamos, nuestra disposición a obedecer será mayor. Y ahí es donde caemos muchos. Pastor, pero es que me cuesta obedecer, pero es que me cuesta llegar, pero es que me cuesta, qué sé yo, una cantidad de cosas. Me está diciendo, y hoy públicamente le está diciendo a todos, yo no voy a la Escritura. No voy a la Escritura, porque la Biblia me ayuda a obedecer lo que el Señor me ha mandado. Y esto es porque nuestra confianza está puesta en el Señor, porque creemos en Él. Nuestra confianza va a seguir creciendo en todo aquello que Él nos manda. Yo le pregunto, ¿nuestra fe puede crecer en la oración? Efectivamente, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Aunque obviamente la oración es una manifestación de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, porque es allí donde expresamos nuestras necesidades, en donde decimos, Señor, te necesito en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Sí? Estamos manifestando confianza, estamos manifestando fe. También la oración es un acto en el cual podemos crecer en la fe. ¿Por qué? Cada vez que oramos y somos más regulares en la oración, sabemos que es un medio por el cual, es un canal directo al cual podemos dirigirnos al Señor, quien Él ha dicho que sí nos escucha. Golpead y se os abrirá. ¿Cierto? Pedid y se os dará. Al que no se le da es porque no pide. No pide. Y si no pide es porque no tiene necesidad. O cree no tener necesidad, recuérdelo. Entonces la oración hace parte de ello. También nuestra fe crece cuando participamos activamente de la iglesia. Sí, de la iglesia, cuando tenemos comunión con otros creyentes, cuando compartimos nuestras experiencias, cuando aprendemos a vivir como hermanos,
Cuando llevamos las cargas los unos de los otros, aprendemos juntos a crecer en la palabra del Señor. Hermanos, nuestra fe crece cuando nos acercamos al Señor, cuando el Señor está presente. Véalo de esta manera y ya termino. Véalo de esta manera. Si el Señor está allí, su fe crece. Su fe crece. Si el Señor no está, piense que puede pasar. Su fe se deteriora. ¿Sí? Se deteriora. Así es que, sea donde sea una boda, sea un cumpleaños, sea una reunión familiar, sea donde usted se encuentre, así esté usted absolutamente solo, donde sea que usted vaya, pero si el Señor allí no está, no le va a aprovechar. No le va a aprovechar. Hermanos, ¿qué virtud puede haber en asistir a un lugar donde el Señor no iría? ¿Qué virtud? ¿Qué provecho usted le puede sacar? Ay, no, es que voy a participar en una reunión con mis familiares, pero allá es solo música hedionda, horrible, grosera, pornográfica, donde solo hablan cosas de doble sentido y todos se emborrachan. ¿Qué provecho le va a tener a usted, amado hermano? Ay, pero es que es mi familia. Usted es hombre, es mujer y está en la carne. Usted va a caer. Usted va a caer. Piensa en esto. ¿El Señor estaría entre borrachos? No, absolutamente no. Ahora veámoslo por el otro lado. Esto no significa que no podamos participar de reuniones sociales, ¿no? Pero siempre y cuando el Señor bendiga esa reunión con su presencia. No era una reunión religiosa, era una celebración, alegría, júbilo. Las personas se casaban y allí estaba el Señor. Pregúntese, antes de participar de alguna reunión o actividad social, ¿el Señor estaría en ese lugar? ¿Dios manifestaría allí su gloria? ¿Será una oportunidad para que nuestra fe crezca? No seamos descuidados, hermanos, en dar pasos a la ligera por esta vida. Porque no crea, usted lo puede pensar, ay sí, el afectado soy yo porque pequé. No, usted está deshonrando el nombre de Cristo, que es más grave aún, mucho más grave. Así es que, amados hermanos, tenga cuidado con los árboles y no ver el bosque, que es Cristo. A lo largo de su palabra, siempre será Cristo. Vamos a orar.